Hola, muy buenas tardes. Yo soy Javier. A mí me tocó hablar sobre 4 puntos, investigar sobre la teológica de San Agustín. Principalmente, obviamente, habla de fe. En su obra de Ciudad de Dios nos habla en varios aspectos sobre la fe y la humanidad. A mí me gustaron 4 puntos que los voy a tomar. Uno de esos es la naturaleza del ser humano, el pecado original, la gracia divina, que es decir que todos debemos de ser salvados por Dios, no por esfuerzos de humanos. Ahí yo difiero, pero pues bueno, este es uno de esos puntos más importantes que da a notar. La fe y la razón, que son dos cosas totalmente diferentes. La fe es crucial, pero la razón también es importante para poder entenderse entre ellas. Y pues la ciudad de Dios, señalando que la verdadera felicidad de esta misma es la vida eterna con Dios. Posteriormente vamos a pasar con Santo Tomás. El segundo punto es sobre Santo Tomás de Aquino, uno de los influyentes teólogos y filósofos de la Edad Media que actualmente siguen influenciando muchísimas obras literarias y a muchísimos filósofos. Su concepto ha dejado huella en la teología cristiana más que nada, y para mí sus puntos más importantes son los siguientes. También había tocado el tema de la fe y la razón, nada más que Santo Tomás busca armonizar la fe cristiana con la filosofía aristotélica, argumentando que ambas pueden coexistir y que la razón puede ayudar a entender y explicar la fe. Ese es uno de sus puntos más importantes a comparación del primer punto que estábamos hablando. El segundo es la existencia de Dios, la naturaleza de la ley, la moral y la virtud. Su ética enfatiza las virtudes cardinales como la prudencia, la justicia, la fortaleza. Una de las virtudes teologales de este mismo Tomás es la fe, la esperanza y la claridad como fundamentos para alcanzar la verdadera felicidad. Y por último, algo que también es muy importante para Santo Tomás, es la gracia y la salvación. Él afirma que la gracia de Dios es esencial para la salvación de la humanidad. ¿Ustedes qué piensan sobre estos dos grandes filósofos, especialmente dedicados a la fe cristiana, que pues bueno, genera un poco de paz a lo que quieren transmitir, sus ideas? Ahora, nos vamos a ir para el punto número 3. Ahora, en el tercer punto vamos a hablar sobre la corriente naturista. Este es todo lo contrario a nuestros dos filósofos anteriormente mencionados. Aquí el principal estudio se basa en el estudio del mundo natural como fuente principal del conocimiento, rechazando explicaciones sobrenaturales. Aquí nos vamos a ver e ir sobre todo lo que se puede identificar como físico, nada sobrenatural, nada de pensamientos ideológicos, todo lo que se pueda demostrar que es verídicamente concreto, cierto, o que se puede ver. También habla sobre el humanismo. Considera que los seres humanos deben entenderse en su relación con la naturaleza y la sociedad. También sobre la ciencia y el empirismo, que promueve el uso y el método científico de la observación empírica para adquirir el conocimiento. La ética natural, a pesar de que no está basado en lo sobrenatural, obviamente también tiene una ética natural, argumentando los principios éticos que deben derivarse de la naturaleza humana y no de mandatos divinos. Otros dos puntos esenciales es la interconexión y la educación y cultura. En estos reconoce la interdependencia de todos los seres vivos y aboga por un equilibrio ecológico con sustentabilidad. Quiere decir que todo lo que debemos debe tener un equilibrio del cuidado de estas mismas para poder preservarlo para el futuro. Y la educación y cultura fomenta una educación que respete y comprenda la naturaleza y que valore el conocimiento científico. Todo esto que se está cuidando obviamente es por una razón, para cuidar un pensamiento científico observado a través de la naturaleza. Estos principios pueden desarrollar leyes y políticas que consideran la relación entre la humanidad y la naturaleza, ¿va? Y por esto vamos a pasar al último punto.
corriente ética de Aristóteles. Bueno, es un gran filósofo que en este tema vamos a hablar sobre su espiritualidad y todo lo que desarrolla prácticamente sobre este tema que estamos tocando y que hemos tocado anteriormente en los otros 3 puntos. Primero, él habla sobre la ética y la virtud. Se centra en desarrollar virtudes como hábitos que permiten actuar correctamente y alcanzar la felicidad. Tus hábitos van generando tu propia felicidad y esos mismos hábitos que se transforman en felicidad es la virtud del ser humano. También toca temas sobre todo el humano que tiene uso de razón puede llegar más fácil al tema final de la felicidad. Para Aristóteles, el objetivo de la vida es la felicidad, hablando de la ética. Para eso debemos desarrollarnos correctamente y seguir nuestros valores para poder alcanzar nuestro punto de felicidad más importante. Hay muchísimos filósofos actualmente que hablan sobre este tema, pero bueno, hay muchos también como el Ikigai en el tema japonés que también impulsa el tema de tu felicidad en valores de lo que más te gusta hacer. Siento que va un poco de la mano en su pensamiento. También habla sobre el término medio, sobre la virtud que se encuentra en un equilibrio entre 2 extremos viciosos, proveniendo de acciones moderadas. La razón práctica, la razón es esencial para tomar decisiones éticas, ayudando a discernir el bien del mal. Quiere decir que tú a la hora de estar haciendo prácticas humanas, puedes identificar por tu propio criterio si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto para también poder llegar al punto de la felicidad. Eso ya habla más sobre el valor propio humano. Seguido también nos habla sobre la comunidad y amistad. Destaca que la importancia de las relaciones interpersonales y la amistad como virtud es clave en la ética. Es correcto, las relaciones públicas, en general las relaciones humanas son las que construyen sociedades y pues prácticamente la política y el Estado en general actualmente. Entonces creo que va por ahí también y es algo muy importante que actualmente se sigue tocando. Y por último, toca el tema de la educación y la formación. El desarrollo de las virtudes requieren un proceso continuo de educación y práctica y es justamente para donde vamos nosotros los abogados, futuros abogados. Tenemos que estar en una capacitación de conciencia en el tema de disciplina para empezar a fomentar nuestra propia educación, porque de lo contrario pues nos vamos a ir quedando atrás, y el chiste es estar en una educación continua para poder estar desarrollando esta formación y educación, que si fijamos todos los puntos que ha estado tocando, pues obviamente nos sirve para un punto de la felicidad. Si no estamos en el lugar correcto, pues entonces yo creo que jamás podremos ser felices. Y punto de desarrollo de estos 4 puntos investigados. Espero les guste mucho y los dejo con mi compañero a continuación. Excelente tarde, adiós. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mariana, me tocó la unidad 3, trata de los elementos del Estado y sus definiciones. Tenemos por un lado la población, ya que no existe ningún Estado, ya sea sin una población que lo integre, ya sea grande o pequeña, ya sea diversa lingüísticamente, culturalmente o racialmente. De hecho, existen muchos estados plurinacionales. Eso quiere decir que hay varias naciones organizadas en un mismo estado. Por otro lado, tenemos el gobierno. El gobierno ejercerá por un tiempo la política y administración del Estado definido en reglas jurídicas. Esto quiere decir que él se encargará con la soberanía del pueblo, que de hecho van de la mano la soberanía y el gobierno, de elegir a quienes los van a gobernar. Por ejemplo, el gobernador, sus diputados, sus senadores y su presidente de la república o presidente municipal también. Dicho en el artículo 39, dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dinama del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto quiere decir que en cualquier momento que el pueblo no se sienta bien con la forma de su gobierno, él puede manifestarse. Por otro lado, tenemos el territorio. Todos los estados tienen fronteras que delimitan su territorio y ejercicio de ley. Esto quiere decir que el territorio, como es suyo, ellos tienen todo el derecho
para explorar y explotar económicamente de la manera que mejor les convenga. En el artículo constitucional 42 y 27 nos habla un poquito de las fronteras, de qué áreas son las que cuentan como territorio. De hecho, hay 2 islas por Colima, creo, que están al oeste de Manzanillo, que cuentan también como territorio de México. Leí completa la Ley General de Bienes Nacionales y les voy a explicar un poquito lo que yo entendí. No voy a poner artículos, más bien con mis palabras lo que yo comprendí. Esta ley define los bienes nacionales, ya sea inmueble o muebles, recursos naturales. Establece los responsables de estos bienes, regula cómo se pueden utilizar y transferir los muebles, asegurando que sea de manera transparente, incluye las medidas para la protección y conservación de bienes y establece sanciones para quien hace un uso indebido. Mis compañeros, voy a hablar de concepción nacional, que se divide en territorios. El territorio es lo que nos rodea, donde vivimos, que está dividido como en Jalisco, Colima, Guanajuato, eso es territorio. También se divide en población. La población es donde vivimos, una comunidad. También se divide en gobierno. El gobierno es el que nos maneja, que nos pone las reglas y que nos pone cómo convivir como en sociedad. También la cultura es lo que nos marca, que nos marcó como la revolución. Entonces es una cultura. También tenemos la historia, como la Revolución Mexicana, que gracias a ellos tenemos que no nos invadieron los extranjeros. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre las teorías de León Duguid y de Polibio. Pues León Duguid era un jurista y sociólogo que reformuló el concepto tradicional de soberanía, basándose en la función del poder social y del derecho. Esto fue debido a que la soberanía tradicional tenía una noción de soberanía estatal absoluta, en la que su poder no podía estar limitado por ninguna autoridad, simplemente por las leyes naturales o las leyes divinas. Entonces, para Duguid, el poder es una responsabilidad social que debe estar al servicio del bien general y no solamente para que el gobernante o el Estado impongan su voluntad. Y con esto Duguid introdujo el concepto del derecho objetivo, basándose en la idea de la solidaridad social. Esta idea de la solidaridad social está orientada a la función y responsabilidad del Estado, el cual viene siendo garantizar el orden, la seguridad y la justicia social, dejando claro que el Estado no tiene derechos sobre los individuos, sino deberes hacia la comunidad y hacia el bien social. Y bueno, pues más o menos de eso habla la teoría de León Duguid. Por otro lado tenemos a la teoría de Polibio, la que también habla sobre el tema de limitar el poder, pero él lo ve desde otro enfoque, ya que Duguid lo hace como que a través de una perspectiva del derecho objetivo y Polibio lo hace desde una combinación de distintos tipos de gobierno como para lograr un equilibrio. Y para esto Polibio sostiene la idea de dividir el poder para así evitar y poder limitar que una sola entidad o un solo órgano tenga el poder y el control absoluto. Y bueno, pues esta idea parte de una teoría de gobierno mixto en la que se combinan 3 formas de gobierno que vienen siendo el monárquico, el aristócrata y el demócrata, para así tomar cualidades de cada una de estas formas de gobierno y poder evitar lo que pasa o el ciclo que se repite cuando simplemente se utiliza una forma de estas 3 formas de gobierno. Ya que cuando se manejan en lo individual estas formas de gobierno normalmente terminan corrompiéndose, ya que como hemos visto a través de la historia, cuando se manejan estos tipos de gobierno en lo particular, tarde o temprano terminan corrompiéndose, cayendo en un ciclo que Polibio menciona también en su obra. Por ejemplo, las monarquías terminan corrompiéndose cuando el rey se vuelve un tirano. La aristocracia termina corrompiéndose cuando los pocos que gobiernan solamente lo hacen para su propio beneficio. Y las democracias terminan corrompiéndose o degenerándose cuando los líderes populares utilizan los deseos de las masas para su propio beneficio, su propio interés. Entonces, para Polibio, el sistema político ideal es aquel que está combinado por estos 3 elementos para así evitar que cada uno tenga la concentración del poder y se corrompa tarde o temprano, como sucede cuando están en lo individual. Y de esta manera promueve un equilibrio y una estabilidad en el sistema político, así como pues lo podemos ver hoy en día en nuestro actual sistema de división de poderes, que es el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. De esa manera se supone que se trata de evitar que un solo órgano o una sola entidad